palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Esta pregunta que los fariseos le plantean a Jesús para ver si lo pillaban es una pregunta difícil de contestar. Tenemos que ponernos en la idea de que solamente la Torá, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, solamente la Torá recoge más de 613 mitzvah, es decir, mandamientos, normas, leyes, que todo aquel judío que quiera cumplir con la ley debería de vivir, debería de cumplir en su propia vida. 613 mandamientos. Algo difícil hasta para aprendérselos de memoria y ser conscientes de ello. Sin hablar, ahí no están recogidos todos aquellos mandamientos o leyes o normas que pueden ser sacados o que podemos extraer de los profetas, por ejemplo. 613. Lo que hace Jesús, que es concentrar la ley y los profetas en 2 mandamientos, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, tampoco es algo tan novedoso como los cristianos hemos podido llegar a creer en alguna ocasión, que esto es lo propio nuestro. Esto es amar a Dios y al prójimo. Este mandamiento es aquí, se lució Jesús. 20 y tantos años antes de que Jesús dijera estas palabras, uno de los maestros más reconocidos del judaísmo, el maestro Gilel, ya había dicho estas mismas palabras. Ya invitaba a los judíos a que vivieran y concentraran toda la ley en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero sí es cierto que Jesús de Nazaret no solo insiste en esto, sino que nos pide que lo llevemos a la práctica. Y nos anima a que lo vivamos y nos da ejemplo y testimonio de llevarlo eso a la práctica. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Y esta es la clave en el día de hoy, tanto por las lecturas como por la campaña que estamos celebrando de Personas sin Hogar. En la primera lectura se nos habla de la tríada clásica de la pobreza: inmigrante, viudas y huérfanos. Eran los 3 tipos de pobres por excelencia: los inmigrantes, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Si eras uno de esos, por definición, eras pobre. Hoy, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, quizá
esta tríada pues no sea del todo exacto, no se corresponda exactamente. Quizá hoy, pues por ser viudo o viuda, no tenemos por qué ser pobres, o por ser huérfanos tampoco, o por ser inmigrantes o extranjeros tampoco tenemos por qué serlo. Pero en cambio, si hoy hay un grupo, hay un colectivo, hay alguna persona que cualquiera que veamos de primeras nos demos cuenta de que es pobre y lo identifiquemos fácilmente con la pobreza, son las personas sin hogar. Si hoy hay alguien, algún grupo, algún colectivo, algunas personas donde se concentra la mayor vulneración de derechos, donde están viviendo unas situaciones peores y donde pueden vivir muchas dimensiones de la pobreza, son las personas que no tienen casa o que tienen un hogar inseguro, que viven al raso o que viven en algún sitio que no se puede considerar como hogar. Las personas sin hogar. Permitidme compartir con vosotros brevemente 3 ideas. La primera, sacada del libro del Éxodo. Vamos a ver si somos capaces de aplicar un poco de luz ante este colectivo de personas de pobres, de personas sin hogar. ¿Cómo podemos nosotros situarnos? ¿Cómo podemos iluminar desde las lecturas esta realidad, esta situación? Primero, fijémonos en el libro del Éxodo. Y dice ahí, si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre, y sigue luego dando una serie de normas, una serie de mandamientos, es decir, ese pobre, esas personas sin hogar, son parte de mí, son parte de mi pueblo, no es alguien externo. Y esta es la primera idea que hoy hay que poner en valor. Las personas sin hogar, los pobres, son parte del mismo Dios, parte de nuestra propia vida, parte de nuestra sociedad, parte de nuestro propio cuerpo, de nosotros mismos. Somos, por tanto, responsables también de lo que nos pasa a nosotros mismos y a las partes de nuestra propia existencia, de nuestro propio ser. Y continúa la lectura del libro del Éxodo con una serie de normas que tenemos que hacer. No serás usurero, tendrás que devolverle lo que te ha prestado el manto antes de que se ponga el sol. Una serie de normas que cambian la lógica del momento. Las personas sin hogar no solamente forman parte de nosotros, de mí, de cada uno de esta sociedad, de esta comunidad, de la Iglesia, del mundo, no solo forman parte de nosotros, sino que además debemos de ser capaces de crear, de ofrecer un modelo diferente, una forma distinta de relacionarnos, algo que cambie la lógica económica, la lógica del mundo, como Jesús lo cambió. Porque cuando nos afecta a nosotros, las normas, las realidades, las vemos de otra manera. Si vemos y sentimos y experimentamos y creemos que las personas sin hogar son parte de nosotros mismos, forman parte de cada uno de nosotros, son no solo hermanos, sino que son, igual que yo, forman parte de mí mismo, entonces veré la realidad, veré las injusticias, veré lo que está ocurriendo de distinta manera. Y seremos capaces de transformar y de crear un modelo de sociedad, económico, civil, diferente, donde quepan todos. Por lo tanto, esa es la primera idea. Las personas sin hogar forman parte de nosotros. Segundo, Dios es valedor. Y decía la lectura, si grita a mí, yo lo escucharé. Dios escucha. Podemos pensar que las personas sin hogar no están visibilizadas hoy en día. No las vemos. ¿Dónde están? No sabemos. Hay que abrir los ojos. A 20 metros, aquí al lado, lleva todo el verano durmiendo una persona. Llega a las 12 de la noche y a las 7 de la mañana se va, en un banco de una de estas calles, nada más cruzar la esquina.
Probablemente los que vivimos en el barrio no nos hemos dado cuenta, porque no lo vemos, porque estamos en otras cosas, porque no se visibiliza la situación. Dios sí ve tanto las situaciones como nuestros corazones. Dios nos ve. ¿Qué dice ese grito? Si grita a mí, yo lo escucharé. ¿Qué nos están diciendo hoy las personas que no tienen hogar? ¿Cómo gritan? ¿Cómo hablan? ¿Sabemos escuchar? ¿Sabemos leer la persona que está ahí en el centro? ¿Y sabemos situarnos y escuchar y acoger estas palabras? Dios escucha. Escuchemos nosotros, con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestras manos. Y en tercer lugar, hay una idea cogida de la segunda lectura de San Pablo a los Tesalonicenses. Esa palabra que esta comunidad, que ha acogido esta comunidad en medio de una gran tribulación, esta palabra ha transformado a la comunidad y ha hecho que esa comunidad sea un modelo para los creyentes. La tercera idea es acoger la palabra para que nosotros seamos capaces también, en esta situación de COVID, de pandemia en la que estamos, para que podamos también ser transformados por Dios y ser testimonio para los demás. En este tiempo de coronavirus necesitamos testimonios de comunidades comprometidas, necesitamos testimonios de personas, necesitamos pequeños signos que den esperanza y signos también visibles y reales para las personas sin hogar. ¿Qué puedo hacer yo de manera individual, de manera comunitaria, como sociedad, como iglesia? ¿Qué puedo hacer? Podemos ofrecer espacios de acogida, de cuidado, en nuestros encuentros con las personas. No nos resguardemos detrás de una mascarilla. No pongamos como excusa la distancia física para encontrarnos con los demás. Acojamos, creemos espacios donde de verdad nos cuidemos los unos a los otros, donde nos interesemos por estas realidades y donde podamos acercarnos a ella con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestro interés, de muchas maneras. Estamos invitados a crear comunidad. Por eso, en la diócesis hablamos de Comunidad 2020, en la cual las personas sin hogar también forman parte, una parte esencial, una parte fundamental. Si el amor está presente en la comunidad, todos formaremos parte de ella. Pues que esta celebración, este día, nos ayude a ser más comunidad, a integrar, a escuchar y a actuar ante esta situación que clama desesperadamente: nadie puede estar sin hogar, porque el hogar mata, y mata más de lo que creemos.